Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 19. La Iglesia Sufriente. Primera de Pedro, trasfondo. Hasta estas alturas del Nuevo Testamento, poco se ha dicho acerca de la relación existente entre el cristianismo y el gobierno romano. Las pocas referencias políticas que hay en los evangelios se ocupan del gobierno local de los Herodes más bien que del sistema imperial. Con excepción de la famosa declaración de Jesús: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. En los hechos invariablemente se presentan las relaciones entre el cristianismo y los oficiales romanos en un aspecto favorable, pero se da la impresión de que estas relaciones fueron escasas. Las epístolas de Pablo no discuten las teorías políticas y únicamente ordenan a los cristianos que se sujeten a los poderes existentes, porque son ordenados por Dios. Romanos 13, del 1 al 6. Este relativo silencio respecto a las relaciones políticas que bajo un gobierno totalitario no podían dejar de tener importancia puede explicarse de varios modos. Primero, el cristianismo era esencialmente espiritual, no político. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Juan 18:36. La aplicación de los principios que Jesús enseñó habían de tener consecuencias políticas, pero ni él ni los apóstoles fueron revolucionarios o agitadores. Además, como ya se ha hecho observar, el cristianismo creció dentro del judaísmo, siendo este una religión lícita, un culto permitido y protegido por el Estado. La política romana era de tolerancia en donde quiera que las observancias religiosas no contravenían las demandas del Estado. En tanto que los cristianos no crearan disturbios, simplemente se les ignoraba. Los cristianos que no habían entrado en contacto con Roma durante la primera parte del primer siglo dejaron una favorable impresión sobre las autoridades romanas. Pablo defendió sus derechos de ciudadanía, cuando menos 2 veces, demandando que le fueran reconocidos, y además podía decir que nunca había sido culpable de actividades subversivas o de provocar insurrecciones. La Iglesia había seguido una política de penetración pacífica en la sociedad con el mensaje de Cristo. Hacia el fin de la sexta década, la situación comenzó a cambiar. Los cristianos se habían separado del judaísmo y fueron reconocidos como grupo diferente. Su firme adhesión a creer en un Dios invisible y en un Cristo resucitado provocaron en su contra la sospecha y el desprecio del pueblo, en tanto que sus pláticas acerca de un juicio venidero y del derrumbamiento del orden existente produjeron malentendidos y odios. La reacción contra ellos en Roma bajo Nerón fue producto de este disgusto popular, activado por las maliciosas acusaciones de Nerón. El final de las epístolas pastorales demuestran que la muerte de Pablo marcó el cambio de la política del gobierno de una casual tolerancia a un criterio hostil. Cuando las iglesias comenzaron a comprender este cambio de actitud, se volvieron recelosas en cuanto a lo que les pudiera sobrevenir. No podían organizar la resistencia porque de hacerlo habrían violado su propio principio de obediencia pacífica al gobierno, dando ocasión para mayores cargos en su contra. ¿Le sobrevendría la extinción? ¿Cuál sería su fin? ¿Se repetirían en las provincias las brutalidades de Nerón? Esperaban que sus dirigentes dieran respuesta a estas preguntas. La primera carta de Pedro se escribió para explicar la situación que afectaba a las iglesias del norte de Asia Menor en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2 de estas provincias, Ponto y Capadocia, no se mencionan en los hechos entre las que fueron evangelizadas por Pablo. A Bitinia quiso ir, pero se le prohibió. Hechos 16:7. Galacia y Asia fueron evangelizadas por Pablo, pero la manera en que se mencionan en la lista de las provincias da la impresión de que Pedro se dirigía únicamente a los cristianos que vivían en la parte norte de ellas. Los orígenes y la feligresía de estas iglesias no las conocemos debidamente.
Hubo habitantes de Capadocia y de Ponto que estuvieron presentes en el día de Pentecostés y debieron haber retornado a sus hogares con las noticias de la llegada del Mesías y del derramamiento del Espíritu Santo. Es posible que Pedro haya predicado en estas regiones porque trabajó con la iglesia de Antioquía y había viajado en el mundo mediterráneo, en donde también Pablo estaba predicando durante la campaña en Europa. Aunque no se cuenta con una declaración histórica de que Pedro fundara o visitara estas iglesias, no se sabe que algo se lo impidiera. Quizá Pablo se eximió de hacer obra misionera en esas provincias al saber que algún otro ya trabajaba allí. Ver citas bíblicas en el libro. La epístola está dirigida a los elegidos expatriados de la dispersión. Esta salutación, juntamente con las referencias que se hacen a los gentiles, da la impresión de que estos elegidos eran convertidos de la dispersión y que formaban grupos de carácter predominantemente judío. Surge la pregunta legítima acerca de que si estos términos se han de entender literalmente o en sentido figurado. Gentil designaba no solamente al no judío en el sentido racial, sino también en el sentido espiritual. Para un judío, el vocablo gentil designaba a quien no conocía al verdadero Dios. Cuando los cristianos se posesionaron de la fraseología judía gentil, se convirtió en el equivalente del moderno término pagano. Este uso de la palabra en Primera de Pedro queda confirmado por uno o dos diferentes pasajes. Primera de Pedro 1:14 ordena a los oyentes que pongan su esperanza en Cristo. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquellos que habían crecido como judíos, con el conocimiento de las Escrituras, difícilmente podrían haber sido llamados ignorantes. En otro pasaje, Pedro habla de vuestra vana conversión, la cual recibisteis de vuestros padres. Decía el apóstol que habían sido llamados de las tinieblas. Y en el siguiente pasaje, en donde los gentiles se mencionan, les dijo que debía bastarles que en el tiempo pasado de su vida hubieran hecho la voluntad de los gentiles, conversando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominaciones idólatras. En tanto que estas iglesias, como las establecidas por Pablo, debían haber contado con un gran número de judíos de la dispersión y de prosélitos, parece razonable que incluían también buen número de gentiles. El lenguaje de Pedro puede aplicarse en su mayor parte a unos y a otros. Sin embargo, la alusión a las abominaciones idólatras exige un trasfondo gentil. Ver citas bíblicas en el libro. La siniestra sombra de la persecución dio motivo para esta carta. El sufrimiento es una de las notas clave de la epístola y se menciona no menos de 16 veces. Las iglesias habían sido puestas en diversas tribulaciones. Algunos de sus miembros estaban sufriendo injustamente. Había la posibilidad de que tuvieran que sufrir por causa de la justicia, padeciendo hasta por hacer el bien. Días tenebrosos se vislumbraban, porque la prueba de fuego amenazaba con caer sobre sus cabezas, y en ella serían contados con los asesinos, ladrones y malhechores. Pedro les hizo ver la urgencia de que no se avergonzaran si sufrían como cristianos. Estos sufrimientos no serían en forma alguna exclusivos para ellos, porque los cristianos de todo el mundo también los sufrían. Todos deberían soportarlos con tanto valor como les fuera posible. La carta era una advertencia y un preparatorio mensaje de aliento en vista de la cercana emergencia. Ver citas bíblicas en el libro. Autor. Simón Pedro, el autor de la epístola, es el mejor conocido de los apóstoles de Cristo. Como la mayor parte de sus camaradas, era galileo, pescador de oficio, y fue traído a Cristo al comienzo de su ministerio. Simón era su nombre original. Pedro, roca, fue el sobrenombre que le dio Jesús, prediciendo que su naturaleza impulsiva y vacilante se tornaría tan firme y digna de confianza como una roca.
Simón dejó sus barcas de pesca para obedecer el llamado de Jesús y se reunió con el grupo que lo seguía en sus viajes por Galilea. Era dirigente por naturaleza y con frecuencia hablaba a nombre de los 12. Jesús lo colocó en el círculo más íntimo de sus discípulos y tuvo para él especial atención en diversas ocasiones. Era impulsivo, vacilante, egoísta, rápido en acción y pronto para retroceder. Su negación de Jesús no fue el resultado de premeditada malicia, sino de repentino pánico, y de ella se arrepintió posteriormente con intensa amargura. Sin embargo, tenía en su alma profundas corrientes de lealtad. Se afligió profundamente por la desaparición del cuerpo de Jesús de la tumba y se regocijó de ver al Señor resucitado. Versitas bíblicas en el libro. En el día de Pentecostés, Pedro, en compañía de los otros que habían formado el grupo de oración, fue lleno con el Espíritu Santo. Instantáneamente se convirtió en el dirigente de todo el grupo. Su sermón dio la nota característica de la nueva empresa y su predicación, sus curaciones y la disciplina que ejerció ocupan los 5 primeros capítulos de los Hechos. Al comenzar la persecución por el Sanedrín se retiró, internándose en la costa plana de Palestina, llegando hasta Samaria y Antioquía. Con el transcurso de los años viajó extensamente en su ministerio itinerante muy semejante al de Pablo. La tradición dice que fue crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma durante la persecución de Nerón, por el año 68 después de Cristo, cuando más tarde. En la primera carta de Pedro se declara que esta fue escrita de Babilonia. Hay 3 posibles interpretaciones acerca de este lugar. La histórica Babilonia de Mesopotamia, en donde había una colonia judía que sobrevivió hasta muy tarde en la era cristiana y en donde Pedro pudo haber fundado una iglesia. 2. Una ciudad de Egipto. Y 3. Un nombre simbólico para Roma, porque los cristianos le aplicaban a esta ciudad todas las pecaminosas connotaciones históricamente asociadas con la Babilonia del Éufrates, y mediante este recurso podían desahogar sus sentimientos sin ser descubiertos. No hay tradición acerca de que Pedro haya estado en Babilonia de Egipto, ni era este un lugar de suficiente importancia para merecer la atención del apóstol. La Babilonia del Éufrates garantiza mucho mejor la posibilidad, ya que fue el hogar de numeroso pueblo judío desde los tiempos de la cautividad hasta los del Talmud. No hay, sin embargo, evidencia alguna de que Pedro hubiera alguna vez estado en esta región, y aunque gran número de comentadores han favorecido la opinión de que Pedro habitara en la región de Babilonia, sus razones no son muy convincentes. Diversos hechos parecen proporcionar apoyo a la idea de que Babilonia significa Roma. Juan Marcos, que acompañaba a Pedro cuando esta carta fue escrita, estaba en Roma en el tiempo en que Pablo estuvo preso. Las provincias que se nombran al principio aparecen en orden que sugiere que el mensajero portador de la carta haría un circuito terminando en el lado occidental más bien que en el oriental. Si el mensajero tenía que regresar al lugar de donde llegó la carta, Roma más bien que Babilonia sería el lugar lógicamente final de su viaje. Una evidencia uniforme de los padres coloca a Pedro en Roma cerca del fin de su vida. Por esas razones parece más sabia la conclusión de que esta epístola fue escrita en Roma. Si esta conclusión es correcta, no implica que Pedro haya fundado la iglesia en Roma o que haya sido su pastor por un gran espacio de tiempo. Ni los Hechos ni la carta a los Romanos dan la menor indicación de que Pedro haya estado en Roma antes del año 60 después de Cristo. Si escribió de Roma, seguramente lo hacía durante una visita casual muy parecida a la que años antes había hecho a la iglesia de Corinto. La primera de Pedro se parece mucho a las epístolas de Pablo en su estilo general y resulta semejante a Romanos y a Efesios en su lenguaje y estructura. La influencia paulina sobre Pedro no debiera sorprendernos, ya que los dos se habían conocido durante muchos años,
y tanto más cuanto que la influencia de Pablo sobre el pensamiento de Pedro se afirma categóricamente en Gálatas 2 del 11 al 21. Pedro estaba familiarizado con las epístolas de Pablo. Además, si el amanuense de Pedro, Silvano, es idéntico con Silas, el ayudante y asociado de Pablo, Pedro pudo fácilmente haber aprendido mucho respecto a la técnica de Pablo por medio del susodicho secretario. Versitas bíblicas en el libro. Además, el tema del sufrimiento que caracteriza a la epístola hay el contratema de la verdadera gracia de Dios. El sufrimiento debe afrontarse con la gracia y debe acrecentar la gracia en el individuo. El término gracia aparece en los saludos como sumario del mensaje de los profetas, como la esperanza del futuro, como el ideal de conducta cuando se nos maltrata, como la plenitud de las bendiciones que vienen en respuesta a la oración, como el equipo para el servicio espiritual y como el favor que Dios muestra a quienes esperan en Él humildemente. Versitas bíblicas en el libro. Bosquejo. Primera de Pedro. Salvación en medio del sufrimiento. Ver bosquejo en la página 412 y 413 del libro. Contenido. La experiencia personal de Pedro con Cristo se refleja en esta epístola para provecho de sus amigos que se encontraban amenazados por la persecución. Pedro había conocido el sentimiento de desamparo cuando se dio cuenta de que Jesús había muerto, pero su esperanza revivió cuando Jesús resucitó. Sus referencias al amor de Cristo nos recuerdan el reto que le dirigió Jesús. ¿Me amas tú más que estos? Y su exhortación a que apacienten la grey de Dios es un eco del mandato que le dio Jesús a él sobre este mismo asunto. El mandato, revestíos de humildad, significa ponerse el delantal del esclavo, lo que nos recuerda cómo Jesús se ciñó con la toalla para lavar los pies de sus discípulos. 5 veces habla de los sufrimientos de Cristo, como si las escenas de Getsemaní y de la crucifixión hubieran dejado sobre él su indeleble impresión. Versitas bíblicas en el libro. Un hecho notable que caracteriza a la estructura de la epístola es el uso que hace del modo imperativo gramatical, comenzando con 1.3, que sigue inmediatamente después del párrafo inicial de acciones de gracia. Hay una continua cadena de mandatos desde el principio hasta el fin del libro. 1. Sed sobrios. 2. Poned vuestra esperanza en la gracia. 3. Sed santos. 4. Conversad en temor. 5. Amaos unos a otros. 6. Desead la leche espiritual. 7. Sed sujetos a toda ordenación humana. 8. Honrad a todos. 9. Amad la fraternidad. 10. Temed a Dios. 11. Honrad al Rey. 12. Siervos, sed sujetos. 13. Esposas, sed sujetas. 14. Esposos, habitad con vuestras esposas. 15. Finalmente, sed todos. 16. No temáis. 17. No seáis turbados. 18. Santificad al Señor Dios en vuestros corazones. 19. Estad armados. 20. Ser templados. 21. Sed sobrios. 22. No os maravilléis. 23. Regocijaos. 24. Ninguno de vosotros padezca. 25. Ninguno se avergüence. 26. Glorifique a Dios. 27. Encomiende su alma. 28. Apacentad la grey de Dios. 29. Sed sujetos a los ancianos. 30. Revestíos de humildad. 31. Humillaos. 32. Sed templados. 33. Velad. 34. Resistid al diablo.
Estos numerosos imperativos dan a la epístola un estilo directo a la vez que cierta informalidad, que se parece mucho en el estilo de la predicación. Pedro estaba hablando de su corazón, no escribiendo un ensayo formal. Todas las más poderosas y mejores cualidades de su naturaleza aparecen en este trabajo como el resultado de haber nacido de nuevo en esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es el Pedro regenerado en su más alto nivel. Versitas bíblicas en el libro. Evaluación. El principal valor de la epístola es que les enseña a los cristianos cómo vivir su vida redimida en medio de un mundo hostil. La salvación puede traer consigo el sufrimiento, pero también trae la esperanza a la medida en que la gracia de Dios se acrecienta en la vida individual. El párrafo comprendido en los versículos 18 al 22 del capítulo 3 ha sido siempre muy difícil de interpretar. ¿Significa que Cristo predicó en el mundo invisible de los espíritus en el periodo transcurrido entre su muerte y resurrección? Si fue así, ¿les ofreció una segunda oportunidad o simplemente les anunció los resultados de su pasión? ¿Significa que estos espíritus aprisionados eran libres de sus cuerpos, los que habían muerto en el diluvio? ¿Significa que el bautismo por sí solo trae salvación? El pasaje está erizado de preguntas a las que se han dado innumerables respuestas. Cada comentador tiene su propia solución. El lenguaje no implica ninguna doctrina respecto a esta segunda oportunidad. La palabra predicar significa literalmente anunciar. No es la palabra que significa predicar el Evangelio con el carácter de invitación para acercarse a Dios. Si en el reino del Espíritu Cristo visitó el mundo invisible, lo hizo para declarar los resultados de su pasión. En cuanto al bautismo, Noé y sus hijos fueron salvos no a causa del agua, sino por medio de ella. El agua misma constituía el más grande de los peligros, pero en obediencia a Dios navegaron en ella. El agua del bautismo no salva a los hombres, pero simboliza el paso de muerte a resurrección por medio del cual el creyente entra en la vida gloriosa. Como Pedro afirma en 2:24, el bautismo nos recuerda la expiación hecha por Cristo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El pasaje es realmente un paralelo de la figura usada por Pablo en Romanos 6. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.